En esta ocasión nos es grato presentar al profesor Carlos Hurtado Ames. Él es doctor en Historia por el Colegio de México, magíster por el mismo Centro de Estudios, magíster en Antropología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y licenciado en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene en su haber múltiples investigaciones y publicaciones sobre historia regional. Ha sido profesor en distintas universidades como la Universidad Nacional del Centro, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, la Universidad Nacional de Trujillo y actualmente en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este año 2020 ha obtenido una de las becas que otorga el Instituto Francés de Estudios Andinos, IFEA, en la categoría de investigadores con probada trayectoria, con el tema La dinámica regional de frontera en la Sierra y Selva Central del Perú durante el siglo XVIII. En esta oportunidad el profesor nos compartió la ponencia titulada Las mujeres de Jauja en la independencia, el caso de las Toledo. El tema que voy a exponer es las mujeres de Jauja en el proceso de la independencia, el caso de las Toledo. Fíjense, lo primero que yo quería comenzar por señalar es un poco, los niños de repente conocen la zona, la ubicación geográfica del espacio que voy a aquí, que voy a trabajar, ¿no? En principio quisiera comenzar que el tema que estoy exponiendo se ubica, si se quiere, en lo que se conoce como historia regional. Sí, entonces es a mi ponderación dado en los espacios regionales de la historia peruana y una corriente historiográfica que está un poco recién y en este camino yo me voy a hacer en realidad del Valle del Mandaro, ¿no? Que se ubica en el departamento de Junín, en la ciudad central del Perú. En el mapa yo he puesto el departamento de Junín, como ven ustedes, y el valle propiamente es ¿no? Lo que estoy aquí poniendo, ¿no? La provincia de Jauja, ¿no? ¿Por qué provincia de Jauja? Porque es el nombre antiguo que tenía actualmente Valle del Mantaro, ¿no? Pero en la época colonial, todos los documentos, las informaciones mencionan a este lugar como Valle de Jauja, ¿sí? Valle de Mantaro, bastante. Fíjense ustedes aquí, la zona esta de Concepción, el sitio que nos interesa destacar, que es el punto del coro de un puente que es por las mujeres, que conocemos como las heroínas en 1821, en el de 1821, ¿sí? En el proceso de la independencia. Entonces, esta es una primera cosa que es importante destacar, ¿sí? Lo que estamos aquí viendo es análisis regional, ¿sí? Historia regional, pensar un poco, pensar este desafío de hacer historia del Perú desde las regiones, ¿no? Y en este caso, la Sierra Central peruana. ¿Sí? En principio es eso, ¿sí? Entonces la ubicación espacial que vamos a discutir es esa, ¿no? ¿Cuál es el propósito de esta ponencia, no? Por un lado, pondría dos cosas. Primero, la participación de las mujeres en el proceso de la independencia, ¿ya? Y luego, la participación de ellas en un espacio regional en específico. Estas dos cosas, digamos, son lo que nos interesa trabajar. ¿Qué pasa en cuanto no? La participación de las mujeres en la independencia es si se quiere, que recién se está comenzando a estudiar, ¿sí? No hay una historiografía tan amplia, si se quiere, sobre este proceso, ¿no? Por lo general, las mujeres son consideradas, puede decirse que es un actor invisible, si se quiere, ¿no? No está tan presente en los procesos, en los discursos historiográficos principalmente, ¿sí? Entonces, eso obviamente pues es un problema, ¿no? Implica también el uso de fuentes, ¿no? No aparecen con tanta frecuencia en las fuentes como si es el caso, pues, de los hombres, si se quiere, ¿no? Y luego el espacio regional les he comentado, ¿no? Estas dos situaciones son las que conjugan entonces lo que aquí nos interesa discutir. Claro, como digo aquí, aunque en muchos aspectos es un tema cerrado en la historiografía, hay varias cosas que no se han discutido todavía. Cuando digo cerrado, porque muchos
suponen que yo no hay más nada que, ¿no? Ya no se agrega más nada a este proceso, ¿no? Vale decir, ¿no? Unos mujeres que cortaron el puente y que impidieron el paso a los españoles, ¿no? Pero un poco siempre es importante problematizar, ¿no? ¿Por qué, no? O sea, merced a qué estas mujeres cortaron el puente, ¿no? Y sobre todo, un poco esa exposición es el por qué la gente la siguió, por qué la población, los indígenas, sobre todo, que siguieron a estas mujeres, ¿no? Yo voy a hacer una propuesta, ¿no? En el sentido de que pienso yo que en la región había una construcción cultural, ¿no? Que se hizo en la Amazonas, ¿no? Esta es una construcción de la sociedad, y esto viene desde el periodo colonial, ¿sí? Esta construcción cultural viene desde el periodo colonial, ¿no? Y con un conflicto, pues digo, como es la independencia, pues afloró. Es decir, ¿no? En época se le conocía a estas mujeres asociadas al poder, principalmente, que se voy a explicar más adelante, ¿sí? Y los indígenas las seguían, obviamente, ¿no? Y en la época de la independencia, pues, esa cuestión cultural de poder se hizo presente en el caso de las Toledo. Es un poco lo que voy a poner, sobre todo, porque ejercieron un liderazgo estas mujeres, ¿no? Y por qué fueron seguidas. Ya, ese es el punto de partida, entonces, y esa es un poco la conjetura que yo voy a sostener a lo largo de esta exposición. A ver, comenzar, pequeña consideración, ¿no? Sobre las fuentes. Fíjense, la Sierra Central, o el antiguo Valle, ha pasado por dos circunstancias que son bien importantes de tener en cuenta y que han hecho que la mayor parte de las fuentes que ahí se pudieran encontrar hayan desaparecido, ¿no? O hayan sido degradadas en realidad. La primera justamente es la independencia y la segunda es la guerra con Chile. ¿Por qué la independencia, no? Porque en la independencia, fíjense ustedes, el ejército estuvo acantonado casi 4 años, ¿no? Desde hasta Ayacucho y Junín prácticamente. Sí, es un periodo de devastación en realidad en la zona. ¿Ya? Y el segundo periodo es la guerra con Chile, ¿no? De la Breña, ¿no? Con las, ¿no? Que organiza Lucas y los campesinos, ¿no? Las guerrillas que llaman ahí, que también tienen varios años de resistencia, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a revisar los archivos regionales, casi no encuentra, les digo, casi no encuentra, pues, mayor documentación, salvo protocolos notariales. A diferencia de lo que uno encuentra, pues, en otros archivos, ¿no? Donde hay, juicios por tierra, ¿no? O de violencia doméstica, tanta cosa, ¿no? Eso no pasa en el Mantaro, ¿sí? Las fuentes son bien escasas, ¿no? Y por eso, pues, un poco, nos impone esta disyuntiva de recurrir a teorías un poco para explicar esos temas, ¿no? Y a partir de las pocas fuentes que han existido, que han quedado. En este sentido, yo voy a dos fuentes que prácticamente las únicas las más importantes, si se quiere, en relación a lo que interesa discutir, ¿no? Es la memoria histórica sobre las operaciones e incidencias de Juárez, que es el hijo del general Álvarez de Arenales. Álvarez de Arenales es importante en toda esta historia porque fue el general que pasó por el año en 1820, ¿no? En noviembre de 1820. Y a partir de ese tránsito es que se desarrollan lo que se conoce como las juras de la independencia, ¿sí? Que se desarrollan el 20 de noviembre de 1820. Sobre eso voy a volver, ¿ya? Y el segundo documento es Las cosas del coronel José Segundo Roca, ¿no? Que es un actor partícipe, digamos, de este proceso. ¿Sí? Él se da cuenta de la expedición justamente de Álvarez de Arenales, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que él estaba ahí, ¿sí? Sí, él estaba ahí, ¿no? Y era partícipe de esta circunstancia. Pero acá también es importante una cosa, ¿no? Es importante diferenciar eh, ustedes, es importante
señala lo siguiente, ¿no? Que la memoria histórica sobre las operaciones e incidencias de la División Libertadora es de la segunda campaña de Álvarez, de lo que se conoce como la segunda campaña. Va de abril, ¿no? De abril de 1821 para adelante, ¿no? Y los apuntes póstumos del coronel José II Roca es de la primera campaña, ¿sí? Que es, en el caso del Valle del Mantaro, de noviembre hasta diciembre, ¿no? Cuando abandona Álvarez de Arenal la región, se pasa a Tarma, ¿ya? Entonces, eso es un poco importante diferenciar, ¿sí? Este documento, el primero, está referido a la primera campaña y este de aquí, el segundo, está referido a la segunda campaña. ¿Qué sucede aquí? El evento que estamos discutiendo, el caso de las Toledo, está centrado en la segunda campaña de Álvarez Arenales. Entonces nos vamos a centrar en lo que señala este documento, ¿no? La memoria histórica de las operaciones e incidencias. Eso es un poco lo que vamos a ver, ¿no? Justamente en este documento, es la única en realidad que hay a las heroínas Toledo, ¿no? Es la única parte que aparece, ¿no? No hay más en realidad. No se conoce otro documento, digamos, que dé cuenta del hecho en sí, ¿no? Del hecho en sí. Hay otras informaciones, obviamente, que hablan ya, pues, cuando se les reconoce como heroínas, en fin, ¿no? Por San Martín y algo de eso, ¿no? Pero aquí lo que interesa destacar es eso, ¿sí? Este es el documento, entonces, que vamos a revisar. Ya, entonces, les repito, ¿no? No hay tanta información, no hay fuentes, ¿no? O sea, en la región ha sido parte de un periodo de devastación, les digo. Sí, es algo bien importante de tener en cuenta, ¿no? Porque uno dice, ¿por qué de repente, por qué no se menciona otro tipo de documento, ¿no? Y ese merced a eso, ¿no? A que la región, pues, no hay prácticamente, ¿no? Tiene esa connotación. Sí, entonces, a ver, ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, acá, ya. Fíjense ustedes, el siguiente punto que me interesa a mí discutir aquí o comentarles a ustedes son algunas características centrales de la independencia en Jauja como tal, en el Valle de Jauja, ¿no? Eh, la independencia en el Valle del Mantaro principalmente se traduce o se centra, si se quiere, en el tema de las juras de la independencia, que se hicieron el 20 de noviembre de 1820, en el contexto del tránsito de Álvarez de Arenales, como les estaba comentando, de la expedición de Álvarez de Arenales, ¿no? Pero cuando uno comienza a revisar los documentos que les he comentado hace un momento, encuentra lo siguiente, ¿no? Hay una visión tradicional, si se quiere, clásica en la historiografía, que dice que el que organizó la jura fue justamente Álvarez de Arenales, ¿no? Tanto en Huancayo como en Jauja, ¿no? Organizó y convenció a los habitantes, ¿no? Pero los documentos, por ejemplo, el documento del general Roca que comenté, la memoria, ¿no? Los apuntes póstumos, no da cuenta, ¿no? De que haya estado ese día, por lo menos, en Huancayo y Jauja, ¿no? Y que solo ellos pasaban, ¿no? Estaban persiguiendo a una expedición. Entonces, esto un poco deja entender que los que organizaron la jura fueron los propios habitantes de la zona, ¿no? La sociedad misma de la zona. Este hecho es importante porque creo destaca una motivación o el clima que existía, ¿no? No es tanto que alguien les dijo cómo la independencia, ¿no? Cómo se jura, ¿no? Sino que por la iniciativa que ellos hicieron. O sea, en la sociedad había una voluntad separatista, independentista, como queramos llamarla, ¿no? Eso es bien importante destacar. Es una primera cosa que me interesa destacar. Sí, por ejemplo, les digo, ¿no? Este espíritu separatista y muestra en varios documentos, ¿no? Acá yo cito un documento de Pablo Atrofatín, ¿no? Remitido desde Tarma, el 11 de enero del 21. O sea, esto ya después que se hicieron las juras, ¿no? Dice, "No, he recibido varias partes de Jorge Huancayo, aseguran haberse entusiasmado más a aquella gente que me esperan con ansia para ir a ocupar el puente de discusión, que colocados en el seguro no pasará enemigo Caratalán y se internará en la provincia de mi mando", ¿no? O sea, da cuenta de cómo había una especie de efervescencia de la gente por este proceso, ¿sí? Sí, es otro aspecto que también es importante a retener y a tener en cuenta. A ver, dice luego, ¿no? Que luego del paso de este general argentino, la zona queda guarnecida. Claro,
O sea, se desarrollaron las juras, pasa el ejército de Álvarez de Arenales y continúan hacia Tarma, ¿no? Donde hacen lo propio, ¿no? El 28 me parece bien realizan la jura de la independencia de Tarma, ¿no? Pero la zona queda desguarnecida, pues, ¿no? El Valle del Mantaro, la región que les mostré al comienzo en los mapas, queda desguarnecida, ¿no? ¿Y qué sucede? Ante esta situación, pues, los españoles ingresan al valle, ¿no? Sobre todo al mando de un brigadier que es mencionado mucho en las fuentes, Mariano Ricafort, ¿no? Y Carratalá también, ¿no? Otro militar español. Pero ¿qué es lo que se destaca aquí, no? Se destaca una especie de violencia, ¿sí? Mucha violencia, ¿no? Cuando uno revisa las fuentes, por ejemplo, encuentra que los españoles hacían, no sé si masacres en las zonas, ¿no? Hay tres casos que, por ejemplo, valdría la pena recordar, ¿no? Uno es en Zapampa, ¿ya? A fines de diciembre del 1820, ¿no? Hubo un enfrentamiento, una especie de batalla, ¿no? Pero los que se enfrentaron a los españoles no tenían pues ningún tipo de conocimiento militar, ¿ya? Y fueron vencidos, ¿no? Y según pues, en los documentos, pues algo más de 300 personas fueron los que resultaron victimados, muertos, ¿no? Entre campesinos y habitantes de, en este caso, Huancayo, ¿no? Azapampa está en Huancayo. Algo similar, digamos, para Chupaca, ¿no? Carratalá, según se ven los documentos, entró pues haciendo arengas, ¿no? Viva la Pata, algo así, ¿no? Y era una estrategia, pues, ¿no? Para que para que los que habitaban ahí salieran, pues, ¿no? Y todos los que salieron los mataron, ¿no? Y ahora también hubo un enfrentamiento, ¿no? La población se enfrentó a los españoles, igual resultó algo de 300 fallecidos, ¿no? Fíjense ustedes. Y claro, toda esta serie de tropelías que hicieron los españoles, pues generó una especie de, en fin, de acuerdo, ¿no? Cómo recordaba eso? Y ahí es otro tipo ya de historia que acá un poco no voy a entrar en detalles, ¿no? Pero es parte de este proceso, ¿no? Es parte de este proceso, ¿no? El evento que les comento yo de las Toledo se dio en estas circunstancias, en abril de 1821, perdón, ¿no? En este proceso, parte de este proceso, ¿sí? El corte de ese puente, ¿no? Cuando los españoles ya estaban en el valle, ¿no? Ya Álvarez de Arenales había salido del valle y ellos estaban haciendo diversas tropelías. Les cortaron el puente para que no cruzasen de un lado al otro, ¿no? El Valle del Mantaro, es algo que me olvidé comentarles al inicio, tiene dos márgenes, ¿no? La margen derecha, margen izquierda. En este caso, Ricafort, ¿no? Los españoles querían pasar de la margen derecha a la margen izquierda, donde estaba Concepción. Para evitar ese pase, se cortó este puente, ¿no? Dirigido por estas señoras. Y un poco ese es el contexto histórico de lo que aquí estamos viendo entonces. Ya, son varias batallas, es un periodo de enfrentamiento de violencia de la población contra los españoles. Ya, no tanto, el ejército patriota ya no estaba en este momento, había salido de la zona. Es algo que poco les reitero. Esto entonces es una circunstancia. Ahora, yo les había comentado al comienzo, ¿no? Que hay una construcción cultural sobre mujeres y poder en la Sierra Central Peruana, en el Valle del Mantaro, en el antiguo Valle de Jauja, ¿no? Que hizo un poco que a partir de esta circunstancia, las Toledo pudieran asumir un liderazgo. ¿Y cómo poco se explica esto, no? Yo quisiera un poco en este sentido volver un poco hacia la historia colonial de la Sierra Central, brevemente nomás, destacar una característica que es muy importante, ¿no? Durante el siglo XVIII, en la región de Jauja, les digo, encontramos varias indígenas ejerciendo el cargo de cacique principal y gobernador, o cacicas principales y gobernadoras, ¿no? Hasta en tres generaciones, ¿ya? La primera son las Apolaya, de las Astocuri, las Limaya, y finalmente unas Dávila, ¿no? Todas son emparentadas, todas tienen parentesco, ¿no? Las más notables son las Apolaya, ¿no? Y son conocidas en la historiografía, además. ¿Sí? Hay un estudio de Elodumar Temple, ¿no? Hay un trabajo también de José Carlos de la Puente Luna sobre los Apolaya, ¿no? Y también lo que yo mismo he trabajado sobre estos caciques, ¿no? Lo que llama la atención de todas estas mujeres es que eran reconocidas como mujeres muy poderosas, ¿no? O poderosísimas señoras, o las muy poderosas señoras, ¿no? Así como figuran en los documentos. Sí,
y que, para lo que aquí interesa destacar, y ayudaron a construir la imagen de una mujer asociada al poder, ¿sí? Que operaba en toda la región, ¿no? Y que a la cual estaba subordinada por las distintas masas indígenas, ¿no? Inclusive, cuando examina ya con un poco más de detalle, puede proponer, si se quiere, que esta construcción de, esta idea de mujer asociada al poder, ¿no? Esta idea de mujer asociada al poder, fue la que ayudó a construir esta categoría mítica que se conoce como Catalina Huanca, ¿no? Que está recogida en el relato de Ricardo Palma, por ejemplo. Claro, o sea, uno puede suponer que Catalina Huanca es un personaje real, ¿no? Pero fíjense ustedes, no hay ningún documento, ¿ah?, que diga que Catalina Huanca ha existido como tal. ¿Ya? Y los pocos documentos que hay son documentos fraguados, en realidad, en el siglo XX, por comunidades indígenas, ¿no? Según lo que yo he podido observar, por comunidades indígenas, que decían que sus terrenos les fue donado por una procuradora de indios, Catalina Huanca, en el siglo XVIII, ¿no? Y llama la atención, pues, ¿no? Porque estos indígenas fraguarían un documento diciendo, pues, que una señora les ha donado las tierras, ¿no? Porque un poco, entonces lo que uno puede suponer es que la legitimidad que ellos querían conseguir estaba en función a estas señoras, pues a estas casitas, ¿no? Que se reconocían bajo esta categoría, Catalina Huanca, ¿no? ¿Ya? Y eso un poco es lo que explica esta idea que les estoy acá comentando, ¿no? Que hay construcciones culturales asociadas a mujeres, al poder. ¿Ya? Y esto fue un poco lo que estaba vigente cuando se desarrolló la independencia. Sí, o sea, en la mentalidad de los indígenas, de las personas, existía esta construcción cultural, ¿no? De reconocer a una mujer asociada al poder como la que hay que seguir, ¿ya? Que tiene su raíz en el efectivo ejercicio de poder político que han tenido ciertas mujeres. Entonces, cuando pasó Álvarez de Arenales, cuando abandonó la región y llegaron luego los españoles y se dio este proceso de resistencia, les estoy comentando, les cupo en las llamadas Toledo asumir este liderazgo, ¿no? Y este liderazgo fue reconocido y asumido por la población, por los indígenas principalmente, ¿no? Después voy a volver porque es importante destacar el hecho que hayan sido indígenas, ¿no? Los que hayan seguido a las Toledo, ¿no? Eso sí, eso está en los documentos, ¿no? Las que siguieron a las Toledo fueron indígenas, ¿sí? Eso es algo bien importante de destacar, ¿ah? Ya, entonces, esta es una segunda consideración que aquí yo quería poner sobre la reflexión de lo que aquí vamos a hacer, ¿no? Ya les estaba comentando, ¿no? Que un poco el relato clásico, estandarizado, ¿no? Dice que doña Cleofé Toledo, junto a sus hijas María e Higinia Toledo, ¿no? Encabezaron un grupo de pobladores de Concepción para evitar el ingreso de las fuerzas enemigas al mando de Ricafort y Valdés, ¿no? Y derribaron por aquel entonces el puente sobre el río Mantaro, impidiendo su avance. Este puente se conoce como el puente Las Balsas, ahora mismo. Ahí hay un puente, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y es un lugar, si quiere, que comunica la margen derecha con la margen izquierda de esta región, ¿no? Del Valle del Mantaro, ¿no? Entonces, ese puente, como les estoy comentando, fue cortado, ¿no? Digamos, por estas señoras y los que los estaban siguiendo, ¿no? Pero los españoles finalmente cruzaron, regresaron hacia Huancayo y por ahí pasaron el río y bajaron nuevamente a Concepción, ¿sí? Y en ese camino quemaron Concepción, ¿no? En señal de represión. Ricafort quemó Concepción, ¿no? Aunque también en el relato se dice pues que estas heroínas habían ya pues tomado buen recaudo, ¿no? Y habían salido ya de la provincia, ¿no? Debido a esto, San Martín les otorgó, ¿no?, el reconocimiento a las medallas de los vencedores, ¿no? Eso también lo que se señala por las acciones llevadas a cabo, ¿no? Y les otorgó el grado de capitanas. A partir de esto es que se les empieza a conocer como las heroínas Toledo, como les estoy comentando. Cuando uno revisa la documentación, aparte del problema que les he señalado al comienzo, que no hay muchas fuentes, hay protocolos notariales, ¿no? Yo he estado revisando protocolos notariales un poco haciendo un rastreo, un registro de estas señoras, y no las hemos encontrado, pues, ¿no? O sea, no aparecen sus nombres en los archivos, ¿ya? Esto, claro, esto puede hacer suponer, pues, que no eran parte de una élite local, si se quiere, ¿no?
lo que pasa es que en la época colonial los que hacían las transacciones mayoritariamente eran varones. Pero, en fin, son cosas que todavía falta un poco dilucidar, ¿no? Pero no hay como un registro, ¿no? Pero esto es importante, ¿no? Porque fíjense, entre los locales sí se ha tejido una serie de versiones, ¿no? De quiénes eran estas señoras, ¿no? Por autores locales o eruditos locales, digo, a autores que han escrito historias en la región misma, ¿no? Estos manuales que existen, pues uno pues, se encuentra a veces, y que a veces pues puede confundirse y asumirlas como reales, ¿no? Pero cuando hablas a este tipo de autores siempre es importante tener en cuenta que tienen un alto componente de subjetividad. Y eso es importante, ¿no? Porque hay que diferenciar de repente qué dicen puede ser cierto, puede ser inventado, o son versiones orales que están recogiendo, ¿no? De lo que se suele contar por ahí. Les comento, ¿no? Hay un autor, Benjamín Gutiérrez de Rastegui, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Dice que Pirofé Ramos Toledo era hija de criollos acomodados, fue llevada a Lima para estudios, donde conoció a José Toledo, coronel realista natural de Salta, Argentina, ¿no? Se casaron en 1797 y se afincaron en Concepción, tenían propiedades y tuvieron dos hijas. La primera, Higinia, que había nacido en 1799, la segunda en 1803, ¿no? Se fueron a Lima, pero luego volvieron y se afincaron en Concepción, ¿no? Concluye el autor señalando que el coronel José Toledo, si bien estaba al servicio del ejército realista, supo inculcar a su familia una vocación patriota y solo esperaba una oportunidad para incorporarse a la expedición de José de San Martín. Me interesa destacar aquí dos cosas. Fíjense ustedes. Primero, este relato posiblemente se haya construido a través de la realidad, ¿no? O sea, este relato, me parece, en realidad, ¿no? Y es un relato que está un poco, propone pues que las Toledo eran de una élite local, ¿no? Como les he comentado, no hay evidencia de esto, no hay documentación que pueda avalar eso, ¿no? Y también propone que esto es un poco el estereotipo, si se quiere, que a veces uno encuentra cuando examina historia de la, ¿no? Él dice que ha sido el padre, ¿no? El que les motivó, ¿no? Una figura masculina, digo, ¿no? El que les motivó la vocación patriótica, ¿no? Y esto sí, me interesa discutir esto, ¿no? Porque la verdad no creo que haya sido así, ¿no? O sea, este tipo de afirmaciones pues, restan agencia, como se dice, ¿no? Restan agencia, restan protagonismo a las personas, en este caso mujeres, ¿no? Las Toledo como... O sea, que no han sido ellas, ¿no? Sino han sido su padre, ¿no? Según lo que se percibe aquí, ¿no? El que les dijo que tienen que tener una vocación patriótica, ¿no? ¿Ya? Entonces es un aspecto que es bien importante de destacar, esta idea de que, o sea, este es el relato que existe, digamos, actual, que existe, que uno recoge en libros como este, de Benjamín Gutiérrez, en realidad son relatos estereotipados, ¿no? Y poco le resta agencia al protagonismo que han tenido estas mujeres. Eso es lo que también me parece, ¿no? Ahora, fíjense ustedes, ¿qué es lo que se puede entonces un poco discutir, como digo aquí, ¿no? Y proponer como una explicación, digamos, de qué es lo que aquí ha sucedido, ¿no? Fíjense, en el debate historiográfico hay algunas historiadoras que han propuesto que las mujeres se involucran en situaciones como las que, digamos, en este conflicto, en este proceso que ofrece la independencia, sobre todo en procesos que generan, ¿no? Con el bienestar social. Y tiene sentido esto, ¿no? O sea, de una parte, el lucramiento que han tenido estas mujeres es eso, pues, ¿no? Porque es parte de un proceso de bienestar, de buscar el bienestar social general, ¿no? Aparte, les he comentado hace un momento, habían masacres, pues, ¿no? Los españoles estaban generando, pues, una serie de tropelías en toda la zona, ¿no? Entonces, y había una respuesta que se estaba buscando, ¿no? También la participación de la señora se entiende como parte del panorama social general que se vivía en la región, ¿no? El caso de la Sierra Central, la problemática de los conflictos sociales se ha estudiado poco, ¿no?
Aparte porque no hay muchas fuentes, porque los conflictos sociales han estado como reprimidos, ¿ya? Yo, por ejemplo, les comento que en 1742-45 se desarrolló lo que se conoce como la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? En la zona de frontera de la región ya de Jauja con la selva, ¿no? Con la selva alta sobre todo. Y esto trajo como consecuencia que la zona se militarizase. O sea, la zona de Jauja estaba militarizada, ¿no? Por eso no hubieron conflictos como los que después van a aparecer con Tupac Amaru II en la Sierra Sur, ¿no? Pero esto no quiere decir pues, que no haya habido un espíritu o una declaración, digamos, que pueda, digamos, ir por ese lado, ¿no? Sí, sino que la zona estaba militarizada, ¿no? De hecho, hay algunos conflictos que yo por lo menos he encontrado, ¿no? De algunos caciques, por lo menos fines del 8 y principios del 19, ¿no? Pero que la documentación es muy parcial, además, ¿no? Y por eso no son conocidas prácticamente. Eso entonces permite decir que hay una particularidad, ¿no? En la zona. Yo les comento que es en la zona, en Huancayo, justamente donde se realiza la jura a la Constitución doceañista, ¿no? En 1813, en Huancayo, lo que se conoce ahora como la Plaza Constitución. Sí, y es un antecedente bien importante, pues si se dan cuenta ustedes de la independencia de la zona, ¿no? Del proceso de independencia, ¿no? O sea, aquí ya existía esta idea de la jura. Por eso, pues, cuando pasó Álvarez de Arenales, les digo, cuando pasó esta expedición, pues, se apuraron por hacer las juras, pues, ¿no? Porque la jura es un ritual, ¿no? Para dar para plegarse, digamos, a cierto proceso que se estaba desarrollando en ese momento, ¿no? Como en el caso de la independencia, ¿no? Y en todo esto, las Toledo no estaban ajenas, ¿no? No estaban al margen, como estoy señalando aquí, ¿no? Una evidencia es esto, ¿no? La memoria de Arenales que les he estado comentando, ¿no? En una parte del relato de los hechos dice, ¿no? No obstante de estar ya enteramente evacuada en la provincia de los patriotas, 3 damas heroínas formaron el atrevimiento de paso de los españoles por Oriente. Por ello reunieron alguna indiada de los campos vecinos y fantasaron pudieron ir por ahí, aún quitándoselas a los desertores. Justamente esta cita es donde se da cuenta, como les estaba comentando, de la memoria de Arenales, del hecho en sí. ¿Sí? Esta es la principal referencia que hay en realidad de todo lo que ha implicado el corte del puente por estas mujeres. ¿Sí? O sea, son a pocas líneas, ¿no? Si se dan cuenta ustedes, ¿no? No hay más información y es un poco el desafío, pues, ¿no? Que implica cómo historiar esto, ¿no? Cómo historiar solo a partir de esto, reflexionar, pues, este proceso, ¿no? No, yo fíjense ustedes, me interesa esto de acá, destacar esta idea, ¿no? Alguna indiada, ¿ya? Destacar esta idea que fue alguna indiada, ¿ya? De los campos vecinos y cuantas nos pudieron contar ahí, ¿no? Pero alguna indiada, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que quienes cortaron el puente, quienes la siguieron fueron los indios, como aquí, ¿no? O la indiada, ¿no? O sea, no fueron el habitante promedio de Concepción, ¿no? Sino los indígenas, ¿no? Y un poco esto justamente es lo que refuerza la idea, pues que es, como les dije hace un momento, en la zona, en la región, sobre todo entre los indígenas y los campesinos, existía una construcción cultural que asociaba a la mujer y al poder, ¿ya? Y también sabemos nosotros en la historiografía, pues que la independencia es un proceso donde se acelera, se mutan, se dan muchas transformaciones rápidamente, ¿no? Y en esta dinámica de cambios, entonces, es que las Toledo asumieron un liderazgo, ¿no? Que fue reconocido y asumido por los indígenas, ¿no? Que fue ese corte del puente, ¿sí? Un poco eso es lo que entonces aquí yo quiero enfatizar eso, ¿no? El tema de lo indígena. A ver, seguimos acá. Esta ha sido una última parte ya para ir un poco llegando ya a lo último. Fíjense, esta acción de las llamadas heroínas Toledo ha quedado integrada a la realidad social, ¿no? En principio, se ha constituido en un ente constitutivo de la identidad en Concepción, ¿no? Les comenté a un inicio
que Concepción, pues, es uno de los lugares, de las provincias que integran el Valle del Mantaro, ¿no? Aquí fue donde se desarrolló el corte de este puente, ¿no? Actualmente, por ejemplo, ¿cómo se puede probar eso, no? Que es conmemorada, ¿no? El corte de este puente, la acción de la es conmemorada anualmente por la población de la provincia, ¿no? El 3 de marzo de cada año. Se organiza un desfile cívico-militar, ¿no? En que participan todos los centros educativos, incluyendo algunas de otras provincias. Fíjense, los desfiles, como saben ustedes, son ceremonias, son lugares de la memoria sobre todo. Son rituales, ¿no? El desfile, la conmemoración, cuando se desarrolla este tipo de actividades, es un lugar de la memoria, ¿no? El desfile es un lugar de la memoria, ¿no? O sea, se recuerda, pues, ¿no? En el desfile se está recordando la acción de estas tres mujeres, ¿no? Y tanto ha dado, si se quiere, que en algunos lugares inclusive se ha comenzado a realizar una significación de la acción, ¿no? Con la participación de la población local y el de actores, ¿no? Se significa. ¿Ya? Esto es un proceso que se llama dramatizar la historia, ¿no? No solo en las Toledos, de la guerra con Chile también se ha comenzado a hacer ese tipo de significaciones, ¿no? Se dramatiza la historia, ¿no? Y, por supuesto, se han construido también estatuas de las heroínas, ¿no? Que recuerdan el hecho, ¿no? A inmediaciones del antiguo puente, que le decían el antiguo puente de las Balsas, el puente que fue derivado por ellas, ¿no? O por órdenes de ellas, si se quiere, ¿no? ¿Ya? Entonces, fíjense ustedes, esto ya nos implica que está integrado, como digo aquí, está integrado a la realidad social, ¿no? Y se ha convertido en un hecho constitutivo de su identidad, en caso de Concepción. Yo cuando estuve explorando un poco de cómo es el proceso de integración, encontré una proclama, ¿no? Y me llamó mucho la atención esto, que dijera doña Cleofé Toledo a la población, ¿no? A manera de arenga. Dice lo siguiente, ¿no? Hermanos concepcioninos, los enemigos que se acercan para cruzar por el puente Balsa. Todas las campanas, vamos todos a defender nuestra tierra, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, todos los que murieron luchando por defender nuestro pueblo. Vamos al puente a luchar, lleven hachas, machetes, pilas, vamos a impedir que crucen. Esto fue así recogida por la periodista Lisette Paz, el artículo Junín Concepción celebra las heroínas Toledo. Esto es del 2013, ¿ya? Pero fíjense, claro, no hay ningún documento que diga que efectivamente haya existido esta proclama, ¿no? Y lo más probable, o lo seguro en realidad, es que esto se ha inventado, pues, ¿no? Es un poco lo que se llama una invención de la tradición, ¿no? Lo que algunos historiadores llaman la invención de la tradición, ¿no? Y ¿por qué, no? O sea, y un poco lo que da cuenta también esto es, pues, lo tan profundamente que ha calado esta historia en la colectividad, por lo menos de Concepción, ¿no? Que se ha llegado al punto, pues, de inventar y construir una historia, ¿no? Y eso está vinculado, pues, a la repercusión que ha tenido el hecho, ¿no? Y cómo, aparte de la documentación que hay, les digo, cómo oralmente seguro se ha ido transmitiendo, contando y diciendo, ¿no? Y ha permanecido en el recuerdo de la gente. Ya, entonces es una consideración final que destacaría, ¿no? La región del Mantaro, la región antigua de Jauja, es una región donde la historia se contaba oralmente, hasta hace poco en realidad. Sí, los primeros registros escriturarios de la historia como tal son del siglo XX, ¿no? Todo lo anterior, lo que un poco por lo menos yo he encontrado, se contaba a partir de Cires, ¿no? Sí, hay muchas evidencias, ¿no? Hay hasta cuentos populares, en fin, que han recogido autores locales también, ¿o no? O relatos, en fin. Sí, se contaba oralmente, ¿no? Entonces, si es que esta arenga que les acabo de decir ha existido, en fin, cosa que un poco dudo, ¿no? Pero se ha ido contando, ¿no? Se ha ido diciendo, y esto es lo que se recogió en algún momento, ¿no? Y un poco ya está estandarizado, ¿no? Cuando se hace la significación, les digo, de este hecho, ¿no? Cuando se hace la significación de este hecho, esto es algo que ya se tiene por aceptado y por verdad, ¿no? Aunque no necesariamente es así, ¿no? ¿Por qué, no? Finalmente con esto quiero terminar ya, voy a concluir, fíjense, porque hay algunos autores, Renato Romero, que señala que en la zona la memoria se discute, ¿no? O el pasado se discute, ¿no?
Claro, él sobre todo está pensando en sistemas festivos, ¿no? Como en la fiesta se discute el pasado, ¿no? Pero uno ve pues que esto se aplica en varios procesos más, ¿no? Y uno de los casos es este, ¿no? Cómo la gente está discutiendo el pasado, ¿no? Y cómo ese pasado está presente en una realidad contemporánea, ahora misma, les digo, ¿no? Ya, yo quiero terminar con esto, fíjense, ¿no? Por ejemplo, estas son las estatuas de las, que les decía yo que se han hecho, ¿no? Que se han construido, que se han erigido, ¿no? En el puente de las Balsas, ¿no? Esta es una de las Toledo. ¿Ya? Y llama la atención, ¿no? Por ejemplo, que esté con un sable, ¿no? Llama la atención que esté con un sable, por ejemplo, ¿no? Y fíjense, acá hay una toma más, más abierta, ¿no? De las tres llamadas heroínas, ¿no? Están dos con sable y una con una hacha, inclusive, si se dan cuenta ustedes, ¿no? Bien, bueno, me parece, creo que da cuenta cómo se ha asimilado, cómo se ha integrado este hecho a la actualidad, ¿no? Y es parte, digamos, de lo que se está viviendo ahora, ¿no? Y tiene mucho, como les decía, de invención, mucho, mucho de lo que aquí se está, de lo que se dice, se pone, se cuenta, y cómo se ha subido, digamos, esta historia, tiene mucho de invención, ¿no? Es un poco lo que nos ha quedado de ese pasado, ¿no? Cómo está integrado a la realidad. ¿Se dan cuenta ustedes? Y finalizo con esto, ¿no? Este es un cuadro, ¿no? De un poco del corte, pues, del puente, ¿no? De cómo pasan los españoles con Ricafort, ¿no? Y cómo aquí ellos ya cortan el puente y acá, pues, los españoles caen, ¿no? Al río, ¿no? Bien, como indicamos al inicio de la sesión, vamos a pasar a una ronda de preguntas. La primera pregunta viene desde la plataforma de Facebook. Nos hace Jesús Cáceres Paungar y la pregunta es la siguiente. La mujer tuvo una importante intervención en el momento de la independencia. ¿Por qué no hay mayor visualización de ello en la historia oficial? Yo les comento que, fíjense, los estudios sobre las mujeres es una corriente historiográfica que ha tomado vuelo, si se quiere, hace poco, ¿no? Ya poco se conoce, se puede decir pues que es parte de este actor que ha sido invisible, ¿no? O esta gente sin historia, si se quiere. Ya tiene mucho, hacer historia de las mujeres ofrece muchas dificultades pues, porque no hay fuentes, ¿no? No porque no hayan participado en los procesos sociales, les digo, ¿no? Sino porque la perspectiva patriarcal que un poco domina la historia no las registra y no las documenta, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En un conversatorio del otro día les digo, ¿no? Cajamarca, ¿no? Esto es algo que siempre me llama la atención, ¿no? El evento de Cajamarca, les digo, ¿no? Ninguna fuente menciona que hayan mujeres ahí, les digo, ¿no? Ningún documento menciona, ni crónica, ni nada, ¿no? Pero había mujeres, pues. O sea, la mitad de las que estaban ahí eran mujeres, si se quiere, ¿no? Pero los documentos no la mencionan, ¿no? Ya, eso es un poco la invisibilización que tiene la mujer en la historia, ¿no? Porque no aparecen las fuentes. Pero eso no quiere decir que no hayan sido actores de los procesos sociales, ¿no? Este asunto de la mujer independencia es algo que se ha comenzado a trabajar ya con fuerza, digamos, justamente en esta coyuntura, ¿no? Hay un libro justamente de Sara Beatriz Guardia, Las mujeres en la independencia en el Perú, ¿no? Y son varios los aspectos que se han comenzado a discutir. ¿Ya? Uno de ellos es la participación, digamos, activa como actoras sociales, ¿no? Pero hay más, ¿no? Hay a través de, no sé, estas que estaban en cartas, que estaban atrás de ciertas personas, tanta cosa, ¿no? Bastante, ¿no? Pero recién es algo que se está comenzando a trabajar, ¿sí? Y claro, si me dices cuál fue, si hubo, si tuvo, sí, ¿no? Sí, sino que es algo que recién se está comenzando a discutir, ¿no? Claro, para hacer historia de la mujer pues, se requieren metodologías, otro proceso que son un poco más, pero sí es posible, ¿no? O sea, recién estamos en ese camino. Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Justamente eso, como venía comentando, ¿no? La dificultad de encontrar fuentes para poder estudiar a las mujeres o diferentes actores sociales en este contexto. Llega una pregunta justo por ese rumbo, nos llega desde Facebook, de Lupe Esto. ¿Hasta qué medida, nos preguntan, ¿no? ¿Hasta qué medida las fuentes orales pueden ser usadas para la reconstrucción de la historia nacional? Eh, Miren, sí tienen validez obviamente las fuentes orales, ¿no? Pero siempre hay que ser conscientes que las fuentes orales están mediadas, ¿no? Que hay un tema ahí de mediación, ¿no? Hay un plano muy importante de subjetividad y se pueden utilizar estas fuentes teniendo en cuenta esa característica.
O sea, no son una verdad como tal, ¿no? Sino es una verdad que está muy mediada, ¿no? Por la subjetividad, si se quiere, de los que han contado, pues, el relato. Por ejemplo, yo les comentaba, pues, la arenga, ¿no? Esta arenga como tal, como documento histórico como tal, es un poco discutible, ¿no? Pero la historicidad que propone del hecho, que sí ha habido participación ahí de las mujeres, que se da ese proceso, sí tiene sentido, se dan cuenta, ¿no? Entonces son cosas que hay que diferenciar. Por general, yo les digo que en la Sierra Central sí, pues el universo está plagado de realidad, ¿no? La historia está plagada de realidad, ¿no? Y hay que hacer un trabajo de, no sé si el término es válido, pero de construcción, si se quiere, ¿no? De separar, ¿no? ¿Dónde está la subjetividad y dónde está la objetividad, ¿no? Y al medio puedes integrar documentos y también integrar un poco cuestiones teóricas que a veces discutimos en la historia, ¿no? Historiografía, propuestas que se han hecho, ¿no? Porque como quiera no somos una realidad aislada, o sea, esta región no está aislada, pues, ¿no? O sea, hay procesos sociales que se repiten, ¿no? Que son, o sea, permiten corroborar, ¿no? Y esa es un poco la ventaja de lo que es la sociedad regional, ¿no? Podemos comparar, ¿no? Confrontar, corroborar procesos, ¿no? Y llenar lo vacío de repente que pueden existir, ¿no? Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Otra pregunta nos llega desde Facebook. Miguel Bravo nos pregunta, ¿qué tanta influencia han tenido estos eruditos locales que han contado a su manera la historia en la construcción de los imaginarios para la Sierra Central? Bastante a lo que voy a decir. Lo que pasa es que en la Sierra Central no hay una escuela de historia, ¿no? Ni de arqueología. O sea, en la Universidad del Centro no tienen, ¿no? Como hay en otras regiones, como hay en Trujillo, en Tacna, en Ayacucho, en Arequipa, y en el Cusco, ¿no? Y en Piura, ¿no? Hay escuelas de historia. En el centro no hay, ¿no? Pero a la vez hay necesidad de historia, o hay necesidad del pasado, mejor dicho. Sí, cuando uno va rápido se da cuenta de eso, ¿no? Que el pasado está ahí, ¿no? ¿No? Y en los discursos que uno escucha en la calle, por ejemplo, en Huancayo está mucho esto, se discute mucho esto de la nación huanca, ¿no? Y claro, se está en debate permanente eso, ¿no? Pero o sea, esta idea del huanca remonta a una época prehispánica, pues. Y en el caso del Valle del Mantaro, un poco los postulados que propuso el historiador, el doctor Espinosa Soriano, pues un poco que se suelen repetir mucho, justamente a partir de los eruditos locales, ¿no? En monografías, en fin, ¿no? Repiten estas propuestas, ¿no? Que un poco en historia, pues en la historiografía, el tema es que esto debe ser debatido permanentemente, ¿no? Y como no ha habido producción después de lo que ha propuesto el doctor Espinosa Soriano, pues se han quedado como verdades, ¿no? Por ejemplo, él es el que propuso que Álvarez de Arenales fue el que organizó la jura, ¿no? Pero cuando uno revisa los documentos se encuentra que no ha sido así, ¿no? En Huancayo, digo, ¿no? La jura en Huancayo, ¿no? Y claro, esto es cuando uno propone una idea, pues obviamente debe haber un debate, una discusión, ¿no? Y antes no ha pasado eso. Y los servicios locales un poco en la buena obra que han hecho, ¿eh? No digo que no sea, que sea inválido lo que ellos han encontrado, han propuesto, ¿no? Pero claro, eso amerita un debate, una discusión, ¿sí? O sea, de todas maneras también tiene un muy fuerte componente de subjetividad, ¿no? Que es importante siempre tener en cuenta, ¿no? No tomarlo como una verdad aceptada, ¿no? Y eso es algo que por lo menos aquí yo he dejado en evidencia, ¿no? Es lo que podría señalar. Y justamente, profesor, ¿se tiene referencias de cómo se abordan estas historias locales dentro, por ejemplo, del campo de los colegios o los centros escolares en estas regiones? Bien, lo que he visto, no hay un trabajo, digamos, una política cultural, ¿no? De que la historia regional y local se inserte en los colegios como tal, ¿no? A través ya sea de manuales de historias, o manuales de historia, pues que tampoco existen en realidad, ¿no? El aporte que los profesores buenamente hacen es a partir de su conocimiento, pues, propio, ¿no? No es porque sea, me parece una política instituida de ser una historia regional y local que se deba enseñar a los alumnos, ¿no? Entonces, eso es una tarea que está pendiente, ¿no? Y que claro, yo pienso tiene que tener injerencia pues la municipalidad y el gobierno regional, ¿no? De Junín, por lo menos en este caso, ¿no? Y seguramente hacer réplica ya pues a los demás gobiernos regionales, ¿no? Y más aún pues acá en el caso de la Sierra Central, como les decía, porque no hay pues o sea, la historia no está profesionalizada, ¿no? Cuando digo que no hay escuelas de historia, no hay una academia de la historia, entonces pues en la Sierra Central como tal, ¿no? O sea, de los que están ahí metidos, los que viven ahí, ¿no?
Esto no quiere decir pues que no se investigue la historia en la Sierra Central, ¿no? O sea, yo mismo trabajo en la Sierra Central, conozco muchos historiadores, ¿no? Antropólogos, en fin, que trabajan en la zona, ¿no? Igual en Huancavelica, en fin, ¿no? O sea, como tal, ahí mismo, o sea, que hay una academia local, digo, no existe, ¿no? Y eso es un problema, y es un vacío también, que creo también valdría la pena ponerse un momento a reflexionar que es necesario, ¿no? Esa reflexión es necesaria, ¿no? Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Nos llega otra pregunta del Zoom. Jeffer Williams Belis Armas nos pregunta, ¿cómo estaban conformadas las clases sociales en la región del Mantaro durante la época de la independencia? ¿Y por qué el pueblo se rebeló contra el poder realista en la zona de Huancayo, Concepción? Quizás comparándolo con la situación que se vio en el sur más adelante con el tema de los chiquichanos que estudió Cecilia Méndez. Ya, miren, el término clase social es una perspectiva historiográfica en realidad, es un punto de vista historiográfico, ¿no? A mí particularmente me parece más adecuado grupos sociales, ¿no? Porque el grupo de los indígenas, ¿no? Es un grupo muy importante en la historia regional de la Sierra Central, los indígenas, ¿no? Y con sus caciques, ¿no? Entonces, ¿cómo ahí nos ubicamos o sea, en qué clase social, digo, ¿no? Los caciques de Jauja, les digo, se contaban entre los más ricos de la historia colonial, ¿eh? Estas cacicas, hay una cacica Teresa Polaya, ¿no? Y su hermana Petrona Polaya, ¿no? Por ejemplo, ellas tenían algo de 150,000 pesos, ¿no? Fortuna. Eso, eso, le digo, pues es una cantidad enorme de dinero, ¿no? Tenía haciendas, en fin, haciendas de ganado mayor, ¿no? O sea, eran riquísimas, 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 ¿ya? Un poco por eso para en ese relato de Caterina Huanca, pues como una mujer que tenía tesoros, ¿no? Eso es lo que dice Pablo. Ya, entonces, paralelo a este grupo, pues, ahí, lo que pasa es que en la Sierra Central, en el Valle de Mantaro por lo menos, no habían ciudades hasta la época de la independencia. Sí, Jauja se fundó como ciudad, ¿ya? Pero el 25 de abril de 1534, ¿ya? Pero en noviembre de ese año decidieron trasladarse a Lima y fundaron la ciudad de los Reyes al siguiente año, ya en 1535, ¿no? En enero, ¿no? Y se refundó como pueblo de indios en 1565-70, con todos los pueblos indios que han surgido, ¿no? O sea, no había ciudades, y estaba, por una cuestión de legislación, los españoles no podían vivir donde no había ciudades, pues, ¿no? Y había pueblo de indios, todos eran pueblos de indios, ¿no? Pero había españoles, ¿no? Es decir, que no había españoles de prosapia, ¿ya? Claro que en Jauja, pues, la gente tiende a creer, pues, que tienen un pasado colonial, ¿no? Pero no hay españoles de prosapia, no hay españoles de prosapia, ¿no? O sea, si aplicamos el clase social, serían, pues, clases medias en realidad, ¿no? O grupos medios, ¿no? O sea, españoles de prosapia eran poquísimos, había dos, tres integrantes de las élites nobiliarias, ¿no? El conde de Vallehermoso, por ejemplo, los Ortiz de Foronda, ¿no? Que había en el valle, pero eran pocos, lo digo. Ya, entonces, eran sectores medios, ¿no? Inclusive en la zona, pues, no hay haciendas, no hay ninguna hacienda que podamos, no sé, como haciendas en realidad son haciendas de ganado, ¿no? Y está sobre los 4.000 metros, en la parte alta del valle. Pero en zona como tal, no existía este tipo de relación social, ¿no? Digamos, de español todopoderoso e indio desposeído, ¿no? Las comunidades campesinas en la Sierra Central son fuertes. Hasta ahora son fuertes. La integración cultural más importante que tiene el Perú son los Pío Arguedas y muchos autores más, ¿no? Sí. Y entonces, y el otro que me comentabas, este asunto de ¿por qué, no? Y sí, todo es parte de un paquete, si se quiere. No está separado por eso, es el mismo proceso, inclusive desde Huamanga, ¿ya? Porque es otra zona, ¿no? Pero, o sea, el tema de las juras, creo que había un sentimiento separatista en la zona. Nos falta documentar esa propuesta, ¿no? Pero yo sí pienso que había un sentimiento separatista, ¿no? Y que caló, pues, ¿no? Caló y se hizo vigente cuando llegó Álvarez de Arenales, ¿no? Y una manera de verificar esto, pues, que las juras se hicieron por iniciativa propia, como les he dicho, ¿no? No tanto porque Álvarez de Arenales los haya realizado, sino porque ellos tenían la voluntad de separarse, ¿no? De jurar, digamos, fidelidad al nuevo régimen, al nuevo orden que estaba surgiendo, ¿no? A la nueva nación, ¿no? Es distinto un poco a lo que pasaba con los iquichanos. Los iquichanos tenían un fidelismo, si se quiere, ¿no?
al rey de España, ¿no? Pero por circunstancias otras, como lo estoy simplemente, ¿no? Acá no ha sido tanto así, ¿no? Lo que pasa es que también a los indígenas de la Sierra Central, del Valle del Mantaro, les digo, se les ha, no sé si estigmatizado, ¿no? Que a partir justamente de las propuestas que ha hecho Espinosa Soriano, pues, ¿no? De que se aliaron con los españoles y hubieron beneficios que los favoreció la colonia, ¿no? O sea, que como traidores. Eso también se está discutiendo mucho en la historiografía reciente, ¿no? Hay muchos, o sea, no ha sido tanto así, ¿no? No hay problemas políticos más profundos. Eso, bueno, la historia un poco lo han trabajado, ¿no? O sea, un poco hay mitos a veces que se repiten en la historia, en fin, y claro, siempre es bueno ponerlos a la mesa de debate para ver cuál es el proceso más acorde a lo que ha sucedido como tal, ¿no? Bien, tenemos una pregunta del Facebook de Fernando Axap. Si nos pregunta si podría comentar algo sobre el papel de la provincia de Tarma en el proceso de independencia y quizás hablar algo más, algo sobre el intendente, el González Prada, que fue el abuelo de Manuel González Prada, nuestro escritor, bueno, que fue director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Bueno, es detalles de la genealogía de este intendente, claro, no tengo tan a la mano, ¿no? Fíjese, hay un historiador, Gustavo Montoya, ¿no? Que justamente ha publicado un libro sobre la independencia en Tarma, que lo van a hacer dentro de 2 semanas, lo van a presentar justamente haciendo un comentario, ¿no? Es distinto porque en Tarma sí está documentada la jura, ¿no? Y sí es un proceso más protocolar, si se quiere, ¿no? Sí, sí está documentado que fue Álvarez de Arenales el que hizo esta jura. Es distinto al caso del Mantaro, ¿no? Que sí lo que se percibe es que no ha sido Álvarez de Arenales, ¿no? Entonces, sí dentro de una explicación que yo les he dado, el caso de Tarma en toda la región sí es diferente, ¿no? ¿Por qué no? Porque Tarma era la capital de la Intendencia, justamente como tú acabas de señalar, ¿no? Y entonces era un poco político, ¿no? Y al sobre Álvarez Hernández tenía interés en llegar a Tarma, ¿no? Para hacer esta proclama, esta jura, ¿no? Y de ahí y de ahí pasó a ser de Pascua, ¿no? Se pasó a ser de Pascua, ¿no? Donde también hizo lo propio, ¿no? Pero en este sentido, si establecemos una comparación, yo creo que Tarma sí es un poco diferente, ¿no? Pero fíjense, brevemente les comento esto, las montoneras, ¿no? Que cuando Álvarez Hernández pasa, deja organizada montoneras, ¿no? Se organizaron en realidad. De ahí pasaron al Valle del Mantaro, ¿no? Pero como les comenté también, estas montoneras no tenían, pues, no estaban al nivel, pues, los españoles eran militares profesionales, ¿no? En cambio, los montoneras no lo eran, ¿no? Y por eso, pues, han sido derrotados, si se quiere, ¿no? No, un poco es eso. Lo que me preguntas es la genealogía del intendente, la verdad que no. Bueno, son detalles que mismo no los tengo a la mano, ¿no? Justamente nos preguntan sobre el rol de las mujeres montoneras, una pregunta que viene de Facebook, de Cristian Suárez. Y podría ahondar un tema nacional, el rol de las mujeres montoneras en este periodo. Mira, yo solo encontré un caso, ¿ah? En, lo que pasa es que no está documentado, pues, ¿no? O sea, no hay los documentos, ¿no? Como les comenté hace un rato, el tema de la historia de la mujer, ¿no? O sea, hay muchas cosas que no están registradas, ¿no? O sea, un poco, como les dije, se sabe que habían, que estaban ahí, ¿no? Que acompañaban a los soldados, en fin, ¿no? Hay algunos casos como curiosidad, por ejemplo, no me acuerdo si ha sido en Cinco, en uno de esos pueblos del Valle del Mantaro, el caso de una mujer que ejercía una especie de liderazgo, ¿no? Por lo menos yo no he notado, les digo con detalle, ¿no? Esto no quiere decir, como he repetido en otra exposición, que no se haya dado, que no haya existido, ¿no? Una participación activa, digamos, más allá pues, de simplemente un acompañante, ¿no? Que un poco eso es lo que discuten mucho estas historiadoras, ¿no? Que, o sea, de agencia, ¿no? A la participación femenina, ¿no? Yo pensaría que sí, ¿no? Pero lo que podría decir es, no quiero especular tampoco, que es algo que falta más más detalle, ¿no? Perdón, y este proceso, les digo, sobre todo, es largo, pues, ¿no? Porque un poco acá nos estamos quedando las Toledo en 1821, ¿no? Pero esto se prolonga hasta 1824.
la ocupación española en la zona se prolonga, ¿no? Y la presencia de esta montonera se prolonga también hasta ese periodo, ¿no? Y hay una historia, pues, que no ha estado documentada, como les digo, ¿no? Lo único que tenemos, lo que hay, digamos, es lo que está en la cuestión documental, ¿no? En los 4 tomos, 5 tomos que publicó el Dunbar Temple, ¿no? Sí, la acción patriótica de las guerrillas de la independencia, me parece que se llama, ¿no? La acción patriótica se conoce, pues, ¿no? Ahí entonces hay algo, ¿no? De repente, si quieren alguien ver con detalle, tendría que revisar los documentos que ha publicado Temple, ¿no? De la acción patriótica, la producción documental. Gracias. Nos llega una pregunta de Zoom de Clemente Danilo. Pregunta, ¿hubo cambios sustanciales en los estilos de vida en la Sierra Central posterior a la independencia? Miren, yo sí soy, hay puntos de vista en principio, ¿no? En el debate historiográfico y hay posturas que dicen pues que no se han aplicado un cambio, ¿no? Simplemente es un cambio de dominador, como dicen, ¿no? Esto es la teoría de la dependencia, ¿no? O que pasamos de depender de España a depender de Inglaterra, ¿no? Pero la historiografía actual sí está viendo mucho que ha habido un proceso de movilidad social, ¿no? Sí ha habido movilidad social. Entonces, sí ha habido cambios, pues. Exactamente cuáles no se han investigado en el caso de la central, ¿no? O sea, tampoco quisiera especular, ¿no? Y un poco les digo lo que yo he trabajado, ¿no? Pero sí he visto, o sea, sí estoy un poco al pendiente de los autores de debates historiográficos que sí proponen que hay movilidad social. Por ejemplo, les digo, ¿no? Los generales, pues, de la época del caudillismo que sigue la independencia, ¿no? Son gente que no tenían ese estatus antes de la independencia, o sea, han ascendido socialmente, ¿no? Hay casos de esclavos también que ascienden socialmente, ¿no? Hay casos de, no sé, en fin, hasta de indígenas de repente que ascienden, ¿no? Pero hay gente también que baja, ¿no? Socialmente, ¿no? O sea, sí hay movilidad social, sí hay movilidad social, ¿no? En el caso de la Sierra Central, efectivamente, evidentemente, ese proceso falta de ser corroborado, ¿no? Porque se ha estudiado acá, llega hasta la independencia de repente y de ahí nos pasamos a la guerra con Chile, ¿no? El que ha sido trabajado por Nelson Manrique, por Fadlón, ¿no? Y otros historiadores más, ¿no? Enrique Bonilla también. Sí, pero en ese tránsito es un poco lo que falta historias que hayan, digamos, trabajado en esos, ¿no? Si ellos están en camino de hacerlo, ¿no? Pero un poco, si me preguntan si creo que haya o no ha habido movilidad social, yo sí creo que ha habido, ¿no? O sea, porque eso pasa en otras zonas, ¿no? Sí sé que hay una perspectiva un poco clásica, dice que todo es igual, ¿no? Pero no es así, ¿no? Las comunidades, ¿no? O sea, una cosa que dice Nelson Manrique, por ejemplo, ahora me acuerdo, él dice, pues, que luego de la independencia las comunidades se expandieron. Ese fenómeno, lo que pasa en el resto del Perú es al revés, ¿no? Que las haciendas se empiezan a expandir en detrimento de las comunidades, ¿no? Pero en la Sierra Central no, según lo que propone Nelson Manrique, ¿no? Las comunidades se expanden, ¿no? Y tiene sentido, pues, porque las comunidades, les comenté hace un rato, en la Sierra Central son fuertes, ¿no? O sea, la comunidad campesina en la Sierra Central hasta ahora es muy fuerte, ¿no? Es una organización corporativa que tiene mucho bienes, propiedades y tiene poder en realidad, ¿no? Por eso es que la cultura, digamos, la dinámica cultural nativa, propia, en fin, es muy fuerte en la Sierra Central, ¿no? Y eso se ve en el sistema de fiestas, ¿no? Las fiestas que integran lo andino, como se dice, como decía José Manuel Guedas, ¿no? Con lo occidental, ¿no? No hay un rechazo a la cultura nativa que está, ¿no? Por la fuerte dinámica cultural que tienen las comunidades, ¿no? Un poco eso es lo que podría señalar, ¿no? Muchas gracias, profesor, por la respuesta. Nos llega una pregunta de Zoom de Díaz Lejalde. Nos pregunta, ¿hay en el periodo de la independencia ecos de los sucesos de Huánuco de 1812? Ya, la verdad que yo no la he encontrado, ¿eh? Fíjense, mire, lo que pasa es que en el antiguo régimen, lo que ahora entendemos como región es diferente, ¿no? O sea, el concepto de región es un poco, en este caso, la aplicamos para definir un espacio geográfico, ¿no? Claro, o sea, algunos proponen que sí hay comunicaciones, ¿no? Sí hay tránsitos, en fin, dinámicas interregionales, si se quiere, ¿no? Y pero paralelo a ello también hay pues una especie de, no sé si llamarlo como un cerco, ¿no? O sea, las regiones están metidas dentro de sí, ¿no? O sea, son dos fenómenos que están ahí confluyendo, ¿no?
conexión bueno, por un lado, como les he comentado al inicio de mi exposición, hay un problema muy grande pues, con las fuentes históricas. No hay mucha documentación que permita verificarlo, ¿no? Pero en lo que se conoce, por lo menos yo no he encontrado, ¿no? En 1811, fíjense ustedes, hay una revuelta de un descendiente de estos caciques, que son Astocuri, Próspero Astocuri, ¿no? Que solo está el juicio, digo, solo está la sentencia, ¿no? Pero no está el juicio, se ha perdido, ¿no? Y que lo que pasa es que en este periodo también se puede proponer pues, que estas rebeliones no están conectadas, en realidad, ¿no? Son como bueno, en México hay un historiador, Eric Van John, ¿no? Habla de que son rebeliones de campana, en el sentido de que su influencia no llega más allá de donde llega el sonido de la campana de la iglesia, o sea, pequeñas, ¿no? Y yo creo lo que pasaba, o sea, sí había rebeliones, conflictos, hasta insurgencia, ¿no? Pero que tienen una connotación política pequeña, reducida en realidad. Eso es lo que me parece, claro, eso podría, obviamente, hay que verificarlo con más documentación, ¿no? De Facebook nos llega una pregunta de Walter Yatoma. Nos dice, ¿no? ¿De qué manera la invención de un mito puede influenciar o enaltecer la identidad propia de una región? Bueno, depende, ¿no? Yo creo que sí influencia mucho. Depende de qué tengamos por mito también, ¿no? Y cuál sea el mito además, ¿no? Porque hay tantas cosas que se pueden introducir a la realidad, que no son verdades, ¿no? Pero sí hay mitos que sí son constitutivos de la identidad, ¿no? De la identidad, digamos, de una determinada colectividad. Ya, otros no, pues, o sea, creo que varía mucho, no puede decir, pues, esto es válido para todo, ¿no? Porque no sé, mitos que se pierden, en fin, ¿no? O sea, y me imagino que se refiere cuando decía, pues, cómo este discurso, en fin, estas proclamas se han introducido en la realidad, ¿no? Entonces, hay un principio en la historia intelectual, ¿no? Que dice que en el fondo todo lo que estamos viendo, lo que son construcciones intelectuales, ¿no? O de lo que vemos como son construcciones intelectuales, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? Que hay un grupo de gente, de autores que recogen una información, la procesa y la transmite, ¿no? Después hay otro grupo de gente que nuevamente recoge esa información ya procesada, ¿no? Y la reelabora, ¿no? Y la vuelve a escribir y documentar y nuevamente la publica, yo qué sé, como libros o de forma escrita, ¿no? Y ese es un círculo que se va repitiendo, ¿no? Ya, entonces, en el punto de origen uno puede encontrar pues una elaboración que quizá tiene muchos componentes de subjetividad, ¿no? Pero se ha ido reproduciendo, ¿no? Se ha ido reproduciendo y al final ya se acepta como una verdad. Eso puede ser un poco digamos, la idea de cómo un mito afecta una cierta construcción histórica, ¿no? Se dan cuenta ustedes, ¿no? Creo que eso es, ¿no? Pero les digo, eso no es todo, pues hay creo que son solo determinadas elaboraciones, construcciones que tienen ese camino, ¿no? Otros no, la verdad, ¿no? Creo que es un poco eso, ¿no? Muchas gracias, profesor. Nos llega una pregunta de Facebook de Lenin Ángeles, ¿no? Sobre su trabajo intelectual. Nos pregunta qué le llevó a realizar dicha investigación de la participación de las mujeres durante la independencia y qué diferencias encontró entre esta participación de las mujeres durante la independencia en la Sierra Central, a diferencia quizás a las selvas, a la zona norte del Perú costeña o la Sierra Sur. Bueno, fíjese, bueno, yo hice mi tesis doctoral en realidad sobre las casicas en la Sierra Central peruana en el siglo XVIII, ¿no? Sí, y en el Valle del Mantaro, en la región de Jauja, ¿no? He trabajado casi toda mi producción historiográfica, o creo que la mayor parte, en realidad, está centrada en la Sierra Central, ¿no? En el Valle de Mantaro y en la región de Jauja, y poco tengo en la ciudad misma de Jauja, ¿no? El interés, y bueno, tengo mucho interés en el análisis regional, ¿no? Tengo mucho interés en la zona y un poco también el tema de los caciques que les comento que he trabajado, el tema de la mujer apareció, ¿no? No es porque yo profesamente haya querido trabajar el tema de historia de la mujer, ¿no? Sino que cuando yo estuve en el trabajo, haciendo trabajo de archivo, pues aparecían las casicas, ¿no? Y eso es algo que me llamó la atención, ¿no? Y un poco en ese camino tuve que involucrarme pues un poco más con esta perspectiva historiográfica, ¿no? De historia de la mujer, ¿no?
Y en ese camino, pues obviamente llegué hasta el tema de la independencia, ¿no? Y las únicas mujeres que encontré fueron estas, ¿no? Estas las llamadas Toledo, ¿no? Este, en- en- claro, para yo decir algo específicamente de la costa norte, conozco la historiografía, ¿no? Pero igual no he estudiado a detalle, no lo he estudiado con cierto detalle, ¿no? Y también sé que son procesos que también se están examinando, ¿no? Conozco, ¿no?, casi todas las tesis que se han defendido, digo, de licenciatura que se han defendido en la universidad, en la Escuela de Historia de Trujillo, ¿no? Porque en una época trabajé ahí, por lo menos, ¿no? Y sí entiendo que es algo que se está comenzando a trabajar, ¿no? También entiendo o sé que hay trabajos, hay monografías locales también en Trujillo, de estos eruditos locales, ¿no? Que un poco, como dicen los historiadores, enturbian el panorama, ¿no? Ya, y sí es importante, no digo que hay que descartar, ¿no? Eso, ¿no? Sino que hay que hacer filtro, pues, ¿no? De qué tanto lo que dicen es verídico, objetivo, y qué tanto hay que dejar de lado, ¿no? Ya, es un poco lo que podría decir, ¿no? Muchas gracias, profesor. Nos llega otra pregunta de Juan Luis Yupanqui Benito. Nos dice que si a partir del estudio de las casicas y de las Toledo, pues, nos podría decir cuál ha sido el rol de la mujer en la fundación de la provincia de Jauja. A ver, bueno, el rol también es un término que se discute, ¿no? Hay gente que no está tan de acuerdo con que haya un rol de la mujer, ¿no? Porque un poco ya te predetermina, ¿no? El estereotipo, ¿no? Pero en fin. Fundación de la provincia, no sé, bien, Jauja se fundó como ciudad en realidad, en 1534, les digo, ¿no? Después se abandonó, como les decía, en abril de ese año, en noviembre de ese año, ¿no? En un cabildo abierto del 29 de noviembre de 1534, ¿no? Y luego se fundó como Pueblo de Indios en 565, en el lugar donde está la ciudad ahora. O sea, se movió, ¿no? Se movió un poco, como Pueblo de Indios, Santa Fe de Jatunsausa. En 1588 obtuvo la categoría de villa, ¿no? Villa Santa Fe de Jatunsausa, ¿no? Y después de la independencia, en 1821, 22 me parece, obtuvo el rango de ciudad, ¿no? De la ciudad de Jauja, ¿no? Entonces, exactamente cómo sería la fundación de la provincia, no sé, porque todo el valle del Mantaro antiguamente era la provincia de Jauja, ¿no? Hasta la selva, ¿no? Hasta ese tipo de la provincia. Poco a poco se ha ido reduciendo hasta la configuración que tiene ahora, ¿no? Entonces, no hay una fundación como tal, no sé si, o la pregunta de repente es, mm, no la capto bien, ¿no? Si hablamos de la Fundación Española, si la Fundación del Pueblo de Indios, la Villa, o de la ciudad ya de la independencia, ¿no? Simplemente es un cambio político, ¿no? Que tuvo muchas ciudades, muchos han tenido ese cambio político de villas a ciudades, ¿no? Huancayo también surge como tal en esa coyuntura, ¿no? ¿No? De la independencia, ¿no? Es como un reconocimiento, en fin, a su participación en la independencia y porque el cambio político que se estaba dando en ese momento, ¿no? Un poco eso es lo que podría decir, ¿no? Bien. Muchas gracias, profesor, por responder cada una de las preguntas formuladas por el público. Ya hemos llegado al final de la conferencia. Sin antes, queremos agradecer a cada uno por acompañarnos en esta 13ª sesión del programa de Historia del Perú. Y a la vez, invitarles a la próxima sesión a realizarse este miércoles 17 en el mismo horario, de 7 a 8:30 de la noche. En esta fecha contaremos con la participación de la doctora Zoila Vega Salvatierra, quien nos presentará la ponencia titulada Vida cotidiana musical en Arequipa en el onceño de Leguía 1919-1931. Muchas gracias, profesor, y le invitamos quizás a dar una reflexión final sobre el tema y unas palabras finales de despedida. Bueno, sí, yo quiero primero agradecer la invitación a la Biblioteca Nacional, al programa, y me parece una iniciativa formidable, ¿no? Y que un poco permite llevar este periodo pues, que estamos viviendo acá en el Perú, ¿no? Esta cuarentena ya un poco larga, ¿no? También veo que hay mucha gente, ¿no? Interesada en la historia, ¿no? Y es algo que me gusta particularmente, ¿no? Bueno, a todos los historiadores, ¿no? Y un poco a partir de esto entender pues lo tan necesario que es la historia para entender el Perú de ahora, ¿no? Y entender hacia dónde podemos proyectarnos.
el futuro no se puede predecir, ¿no? O sea, es el principio de la historia, ¿no? Pero uno lo puede mejorar, pues, ¿no? Entonces, para mejorar tu futuro tienes que conocer tu pasado, pues, cómo te proyectas, ¿no? No hay manera, ¿no? Y creo que ese es un poco la función de la historia, ¿no? Ayudar a mejorar la sociedad donde vivimos, ¿no? Ayudar a mejorarnos como nosotros, ¿no? O sea, nuestro crecimiento interior primero y nuestro crecimiento como sociedad, ¿no? Porque vemos que el Perú tiene muchos problemas estructurales, ¿no? O sea, la sociedad como tal tiene muchos problemas, ¿no? O sea, ¿por qué no ha funcionado la cuarentena? Digamos, pues no tiene una explicación histórica, ¿no? ¿No? Porque, en fin, ¿no? Y eso, entonces, bueno, yo saludo a todos ustedes, les reitero mi agradecimiento y, bueno, hasta una próxima oportunidad, ¿no? Muy agradecido. Muchas gracias por las palabras, profesor. Antes de retirarnos, queremos recordarles que pueden volver a revisar todas las videoconferencias de programa de historia a través de las redes sociales de la Biblioteca Nacional. Además, queremos invitarlos a seguir las diferentes actividades que la Biblioteca Nacional tiene para nosotros en el entorno virtual, con el propósito de acompañarlos en casa y ayudar a hacer más llevaderos los días por este. Muchas gracias a todos y todas y hasta pronto. Nos vemos.